Gracias por avisarme. Formalmente nuestro curso y vamos a empezar por el capítulo número 1 que yo le llamé Introducción a la Computación. El objetivo de este capítulo comprende básicamente darles a conocer los elementos o los componentes básicos de la computación, así como de las computadoras. ¿Cuáles son esos componentes básicos? En el temario nos dice que es el hardware, los sistemas operativos y la programación. Muchos investigadores lo que hacen que reconocen nada más dos elementos, hardware y software. Pero aquí en el temario lo tratan de desglosar el software en sistemas operativos y en la parte de programación. Empezamos. ¿Qué es computación? La computación es una ciencia encargada de estudiar los sistemas que automáticamente procesan información. Específicamente nosotros vamos a estudiar las computadoras, pero por ejemplo puede ser un robot, una tablet, etcétera, etcétera. Nos vamos a enfocar nada más a las computadoras. ¿Por qué es importante la computación hoy en día? La tecnología de la computación está afectando gravemente nuestras actividades de nuestra vida cotidiana para un mejor desarrollo como profesionistas. La computación nos permite hacer cosas mucho más fáciles, más rápidos, más entretenidas que en los tiempos pasados. Por eso es bien importante estudiar las tecnologías de la computación. Por ejemplo, con eso de la pandemia, el comercio electrónico está reemplazando a la compra y venta tradicional. Por ejemplo, el hacer dibujos a mano, en papel, es mucho más rápido hacerlo si nosotros lo hacemos con el apoyo de una computadora y un programa. La edición del audio, yo puedo hacer edición de audio utilizando una computadora. La impresión de libros, la impresión y la edición de libros en formato digital se puede hacer de una manera mucho más rápido utilizando una computadora que cualquier otro elemento. Y además de que yo hago dicha edición, yo lo puedo vender como por vía internet. Por eso es bien importante estudiar las tecnologías de la computación. Bueno, ¿cuál es el alcance de la computación? Pues actualmente no hay un límite de la computación. La computación está abarcando muchísimas áreas de manera muy rápida y lo único que se nos pide es estar lo más actualizado posible a la hora de inventar cualquier cosa de computación. La computación es muy amplia. Quizá no la podamos abarcar todo, pero sí se le sugiere estar lo más actualizado posible. Ahora bien, vamos a cambiar. ¿Qué es una computadora? Es una computadora que está diseñada para facilitarnos la vida. En muchos países se le conoce como un computador o un ordenador, pero son sinónimos. Esta máquina nos permite hacer cosas, como yo les decía anteriormente, mucho más fáciles y de esa manera que estoy haciendo, hago mi trabajo de una manera sencilla, en menos tiempo y una mejor calidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi trabajo? A lo mejor mi trabajo es estar jugando, estar navegando, hacer presupuestos, hacer cartas, estar en contacto con otras personas en el mundo, etcétera, etcétera. Y eso cómo lo hago de manera rápida, de manera sencilla. Entonces, nuestra computadora procesa datos para convertirlos en información útil para nosotros. ¿Cuáles son las partes de una computadora?
Las partes básicas de una computadora se refiere al gabinete, a la pantalla, al ratón, al teclado, a la tarjeta gráfica, a la tarjeta de video, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar por el gabinete o también lo que se le conoce como la torre. El gabinete de una computadora o el chasis de una computadora está hecho de metal o de plástico. En el interior contiene una serie de elementos como son el procesador, la memoria RAM, el disco duro, los puertos paralelos, los puertos serie, los puertos USB. Entonces, vamos a presentarles la parte frontal de una computadora. Por ejemplo, yo traje esto porque tiene algunas cosas que actualmente ya las computadoras ya no las trae. ¿Y por qué ya no las trae? Porque las personas o los fabricantes que se dedican a la construcción y venta de computadoras tienen un gran reto que es el de producir computadoras cuyo precio sea menor a $800. Menor a $800. Entonces, si yo quiero producir algo de bajo costo, yo le tengo que quitar elementos. Por eso traje esta cosa. Entonces tengo mi unidad de DCE, mi botón para sacar o introducir mi botón de DVDs o de CDs, la entrada para audio, puertos serie USB y el botón de encendido. Entonces, en la parte frontal que tenemos, mi botón de encendido, mi unidad de CD, DVD. Algunas computadoras traen el Blu-ray, mis puertos USB, mi puerto serie USB, que me permite conectar teclado, impresoras, cámaras digitales, etcétera, etcétera. Mi entrada y salida de audio para micrófonos, bocinas y demás cosas. A la hora que yo estoy jugando o escuchando música. ¿Qué tengo en la parte posterior? En la parte posterior tengo una serie de iconos que me permiten hacer un mejor uso de mi computadora. ¿Cuáles son esos iconos? Por ejemplo, tengo yo mi toma de corriente, mi entrada de salida de audio, otra más, mi puerto de internet, más puertos serie USB que me permiten conectarme a un módem, mi puerto VGA. ¿Para qué me sirve mi puerto VGA? Para conectar el monitor. Tengo mi conector de teclado, mi conector del mouse y unos slots o ranuras de expansión y mi puerto paralelo. ¿Para qué me sirve? Para conectar la impresora. Yo les había comentado que los fabricantes quieren construir computadoras, construir y vender computadoras a un menor precio. ¿Y qué tienen que hacer? Pues quitarles algunos elementos. Por ejemplo, las nuevas computadoras ya no tienen puertos paralelo para la impresora. Entonces, en su defecto, ¿qué están poniendo más? Puertos USB. Entonces, están poniendo puertos USB a diferentes velocidades. No sé si ustedes se han percatado en sus computadoras, no sé si tengan de escritorio o portátiles, que los puertos USB vienen con diferentes colores. Algunos son azules, otros son amarillos. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a eso que me está indicando una velocidad de transmisión en serie de una cierta velocidad. Bueno, continuamos. Entonces, otra cosa bien importante. Algunas personas nos dedicamos a la reparación de computadoras. Muchas de las fallas que nos traen es que en lugar, por ejemplo, de conectar mi puerto del monitor o el cable del conector del monitor, lo conectan al puerto serie. ¿Y qué pasa? De alguna manera se produce un corto y se daña el equipo. O quieren conectar el mouse
en la entrada del teclado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que se daña el equipo. Entonces, muchas personas que son secretarias, que no tienen ciertos conocimientos de computación, luego echan a perder los equipos porque no saben en dónde van conectados. Por eso es de gran ayuda que si ustedes se fijan en los iconos, vienen con diferente color, con una forma determinada, que me permite conectar, conectar los cables de manera correcta. Continuamos. Entonces, aquí viene la toma corriente o el cable de alimentación, el puerto Ethernet. Este puerto, perdón, es muy recurrido. Por ejemplo, yo trabajo en los laboratorios del taller de ciencias de la computación y allí en el taller de ciencias de la computación se tiene conexión a internet, conexión Wi-Fi y conexión Bluetooth. Y todo el mundo quiere conectarse a internet. ¿Por qué? Porque me da un más ancho de banda que una conexión inalámbrica Wi-Fi o una conexión Bluetooth. O en otras palabras, me permite transmitir mayor cantidad de datos en un menor tiempo. Por eso es muy recurrido el puerto Ethernet. La entrada de audio, ¿para qué me sirve? Pues para escuchar música, escuchar los efectos de algún juego, etcétera, etcétera. Actualmente, las computadoras tienen muchísimos conectores o puertos USB de diferentes velocidades. Yo les había comentado que vienen de diferentes colores, algunos son verdes, otros son amarillos, otros son azules. ¿Y qué me indica eso? La velocidad de transmisión en serie de mis datos. Mi puerto de monitor o VGA, ¿para qué me sirve? Para conectar mi monitor. El puerto serie o serial, ¿para qué me sirve? Para conectar conectarme a un módem, o si no quiere conectarme a un módem, usarlo como puertos de USB. Bueno, tengo los puertos para conectar el teclado, el más y los dos de expansión. Yo como profesor les aconsejo a los alumnos, por ejemplo, ya se viene diciembre, quizá a ustedes les den su Navidad, traten de comprar o expandir o actualizar su equipo de cómputo, principalmente de memoria RAM. Entonces, no sé si su computadora tiene poco tiempo. Si su computadora tiene 1 o 2 años, la memoria RAM es barata. Pero si su equipo de cómputo tiene 4 o 5 años y quieren comprar memoria RAM, la van a comprar muy cara. No sé por qué ese efecto pasa mucho aquí en México. Bueno, continuamos. Entonces tenemos el puerto paralelo. ¿Para qué me sirve? Básicamente la impresora, el escáner ya no se usa, pero bueno, si no, usarla como puertos USB. Las cámaras web actualmente se utiliza muchísimo con esto de la pandemia. La palanca de mando, el joystick. La vez pasada me comentaron un alumno que él está interesado en los videojuegos. Entonces, es una buena idea actualmente dedicarse al diseño y construcción de videojuegos. Es una gran fuente de empleo, de ingresos, y los juegos a nivel mundial están tomando un gran auge, ¿no? Ya se habla en un momento dado que los juegos los quieren incorporar a las Olimpiadas, ¿no? Quizás sí lo logre, ¿no? Porque muchísima gente ya juega, practica y mucha gente también diseña juegos. Muy bien. La cámara digital es un elemento más. A mí en lo personal me ayuda muchísimo porque yo me dedico a cosas de medicina. Entonces, yo necesito conectarme de alguna manera y la única forma que tengo
o que se tiene en las computadoras es mediante un puerto USB. Ojalá pudiera haber computadoras que tengan puerto paralelo porque me ayudaría muchísimo. Continuamos. ¿Qué hay dentro de una computadora? Pues en el interior de una computadora hay procesador, está la tarjeta madre, que soporta al procesador, a la memoria RAM, a la memoria caché. Tenemos la fuente de poder, la memoria RAM, el disco duro y tarjetas complementarias. Entonces, el procesador o unidad central de procesamiento es el cerebro de la computadora. Su trabajo consiste en ejecutar todas las órdenes a través del teclado y del ratón. Cada vez que éstas así lo solicite. El procesador básicamente es muy pequeño y más adelante voy a explicar por qué digo que es bien importante. Por ejemplo, aquí hay un compañero que me dice que se quiere dedicar a los automóviles aéreos, creo, me dijo, ¿no? ¿Qué pasa si yo ocupo un procesador mucho más grande? Entre otras cosas, si yo ocupo un procesador muy grande, debo de considerar el peso del procesador. Si yo ocupo un procesador muy grande, ¿qué debo de considerar? La energía necesaria que yo necesito alimentar a ese procesador. ¿Qué otra cosa debo de considerar? El calentamiento de dicho procesador. Y quizá esas sean algunos inconvenientes que yo debo de tomar en cuenta a la hora de diseñar mi automóvil aéreo. Yo en lo personal, una área en la cual estoy investigando son los vehículos móviles no tripulados. Entonces, son factores que yo tomo en cuenta a la hora de diseñar y construir dichos vehículos móviles. Muy bien, continuamos. Ya vimos lo que es el procesador, la tarjeta madre, es donde se deposita el procesador, la memoria RAM, etcétera, etcétera. La fuente de poder es súper importante. ¿Por qué? Porque me permite alimentar todos los elementos y tarjetas que forman o que están en el interior de la computadora. Yo les había comentado que si ustedes tienen oportunidad y puedan actualizar su computadora, ya sea mediante la compra de memoria RAM o de una tarjeta gráfica. Si quieren comprar una tarjeta gráfica para los videojuegos, no cualquier tarjeta gráfica se le puede poner a una computadora. ¿Por qué? Porque uno de los factores que hay que considerar es qué voltaje requiere dicha tarjeta gráfica. Entonces, ese es un punto bien importante. No cualquier cosa yo le puedo poner a mi computadora, ya que depende mucho de la fuente de poder. Entonces, yo aquí tengo mi memoria RAM. ¿Para qué me sirve? Perdón. Para almacenar mis datos de manera momentánea. ¿Qué datos pueden ser? Pueden ser, estoy haciendo una carta y ahí la tengo en mi monitor, en mi memoria RAM. Si equivoco, si la escribo mal, lo corrijo, lo borro. Si estoy haciendo cálculos, ahí se tiene. Una vez que yo ya termine de hacer mis cálculos, mi carta, guardo mis datos en un archivo y a la hora de apagar el equipo, esos datos que están almacenados en mi memoria RAM desaparecen. Bueno, a grandes rasgos, esa es la función de la memoria RAM. Entonces, esta parte, la última parte para mí es bien importante porque ayuda mucho a conocer la importancia del manejo de la memoria RAM. Y dice aquí, un bit es la unidad más pequeña de datos. Un byte equivale a 8 bits
un megabyte son al menos 1 millón de bytes y un gigabyte son 1.000 millones de bytes. No sé si anda por ahí Kevin, si hay un alumno que se llama Kevin. Sí, aquí estoy, profe. Yo te pregunto a ti, un terabyte, ¿a cuántos bytes equivale? A Según la ver, estadística que yo estoy. si un mega son al menos 1 millón y un giga son al menos 1000, 1.000 millones, 1000 millones de bytes, en este caso un tera serían 10,000. pues no. ¿Alguien le quiere ¿Será ayudar? un billón? Por ejemplo, ¿qué, perdón? ¿Un billón será? 1.000 millones, ¿no? 10 a la 12, ¿no? Sí, por eso, 1.000 millones, ¿no? Sí, ahí escuché un nombre de una señorita, 10 a la 12, ¿no? ¿Y cuánto es 10 a la 12? 1 billón. 1 billón. Entonces, desgraciadamente, esta parte no forma parte del curso, pero es bien interesante cómo hacer conversiones entre bytes y todo lo demás. Por eso yo lo dejo. Gracias, Kevin. Gracias, señorita. ¿Cuál es su nombre? Soy Alma. Muy bien, gracias, Alma, por apoyarnos. Entonces, continuamos. Aquí les traigo una muestra de una memoria RAM. No sé si ya la conocen, pero aquí se las presento. La unidad de disco duro, ¿para qué me sirve? Pues para almacenar datos de manera permanente. ¿Sale? A diferencia de mi memoria RAM, que nada más me almacena datos en un cierto tiempo. Aquí lo puedo tener 1 año, 2 años, el tiempo que yo necesite. Actualmente hay dos tipos de discos duros. Uno que es el disco mecánico y otro es el de estado sólido. El de estado sólido, obviamente, es mucho más rápido, mucho más seguro y obviamente vale más caro que el disco mecánico. Un inconveniente del disco mecánico es, por ejemplo, como son piezas mecánicas, en un momento dado se pueden dañar y si se dañan, ya no sirve el disco, ¿eh? Por más que lo queremos recuperar o borrar ciertos sectores, ya no sirve. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un disco mecánico a un disco duro? Que el disco mecánico tiene mayor capacidad que un disco duro. Por ejemplo, ahorita tenemos discos mecánicos o discos duros de 4 terabytes. Mientras que creo que lo del disco duro de estado sólido, creo que el máximo que yo he encontrado hasta el año anterior era de medio tera. Entonces, el más seguro, el más rápido y el más caro, es el disco duro de estado sólido. Por lo general, las Mac tienen ese disco duro. Por eso es que, entre otras cosas, por eso las Mac son mucho más caras, pero más seguras, más confiables. Continuamos. Entonces, aquí traigo un pequeño ejemplo de un disco duro. Continuamos. Las tarjetas de expansión. Las tarjetas de expansión me permiten agregarle ciertos aditamentos que quizá no vengan en mi computadora o si vengan, pero ya están dañados. Por ejemplo, una tarjeta de expansión, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, una tarjeta de video, una tarjeta de sonido, una tarjeta de red, una tarjeta de Bluetooth. Entonces, yo les había comentado que muchas veces, al no saber conectar el equipo, se pueden dañar. Entonces, por ejemplo, la tarjeta de Ethernet se daña luego constantemente y hay que estarla cambiando. Entonces, ejemplo de una tarjeta Ethernet es esta, ¿no?
Muy bien. Una de las preguntas que luego me hacen durante el curso es, ¿qué computadora quiero comprar? La respuesta es, ¿para qué la quieres? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Quieres comprar una computadora portátil que casi pesa medio kilo menos, con pantalla táctil, pero su precio, vamos a poner que anda alrededor de unos 20,000 pesos? ¿Para qué la quieres? ¿O quieres una computadora para crear y estar jugando? Esta es una computadora especial para juegos. Una computadora especial para juegos decente anda alrededor de 30,000 o 40,000 pesos. Entonces, ¿para qué la quieres? ¿O quieres una computadora más sencilla? Esta es una computadora que vale alrededor de 1,000 pesos. Entonces, esta es una computadora muy moderna. Si ustedes se fijan, tiene mi cable para conectar Ethernet, entradas USB para mi puerto serie. Esta computadora me permite conectar 2 monitores al mismo tiempo. 2 monitores al mismo tiempo. También me permite conectar una cámara de video. Esta computadora me permite una conexión, aparte de Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. Todo eso por 1,000 pesos. Entonces, ¿qué computadora quiere? ¿Para qué la quiere? Yo actualmente en mis proyectos estoy trabajando con este tipo de computadoras. Entonces, la computadora que yo les digo que vale 1,000 pesos se llama un Raspberry Pi 4 modelo B y tiene 8 gigas de RAM. Entonces, esa es la propaganda. Déjenme decirles, comentarles otra cosa. Esta tarjeta no es más grande que una tarjeta de crédito. Creo que una tarjeta de crédito es de 5 centímetros por 4 o algo así. De ese tamaño. No es muy grande. Es otra de las ventajas por las cuales estoy utilizando esta computadora. Bueno, continuamos. Entonces aquí yo puse una computadora Raspberry 4, es una computadora de escritorio que me permite conectar 2 monitores, ideal para hacer euros de robot, cosa que me dedico. Centros de hogar inteligente, centros de medios, inteligencia artificial, controlador de fábrica y muchas cosas más se pueden hacer con esta computadora. Ejemplos de tarjeta madre. Este es uno de ellos. Tenemos este cuadro de metal. Es el procesador, lo que está a mano izquierda. Ahí van conectadas, ¿cómo se dice? Mis tarjetas de memoria RAM. Por lugar siempre vienen dos. Vamos a pensar que ustedes, su memoria RAM de su computadora son de 8 gigabytes. Entonces siempre vienen 2 de 4 colocadas en las ranuras azules y las ranuras negras son slots adicionales si ustedes quieren conectar más memoria RAM. La tarjeta gráfica. Yo les había mencionado que si quieren ustedes actualizar la tarjeta para sus videojuegos, lo pueden hacer. ¿Pero de qué depende? Depende básicamente de la fuente de poder. ¿Ya vieron cuántos ventiladores tiene? Entonces, imagínense la cantidad de, si ustedes me lo permiten, corriente eléctrica que necesitan para poder alimentar dicha tarjeta. Y además de alimentar, de que dicha tarjeta no se caliente demasiado. Por eso vean cuántos, ¿cómo se dice? Ventiladores tiene.
Entonces, yo por eso les había comentado que si quieren ustedes en un momento dado quieren comprar una tarjeta gráfica, se tienen que fijar en la fuente de poder. Por eso es bien importante la fuente de poder. Bueno, hasta aquí ya cumplimos nuestro primer objetivo. Mi segundo objetivo es explicarles qué es un sistema operativo. Yo les había dicho que para todos los expertos nada más hay dos cosas, hardware y software. En este curso, lo que quisieron hacerlo como un poquito más específico, hardware, sistema operativo y software. Entonces, empezamos. ¿Qué es un sistema operativo? Es el software o programa que me permite ejecutar, más importante, que se ejecute en una computadora, ya que nos permite darle órdenes para que haga ciertas tareas. ¿Por qué es importante un sistema operativo? Porque me permite interactuar entre el hardware y el software. Entonces, por eso es bien importante un sistema operativo. Me permite la relación entre lo que es el software con el hardware. Continuamos. Entonces, mi sistema operativo administra los recursos de la computadora, que es el software, el hardware, y maneja todos los programas y partes de la computadora. Bueno, aquí viene una cosa, no lo quiero mencionar. Continuamos. Entonces, algunas computadoras ya traen un sistema operativo preinstalado. Básicamente, ¿de quién estamos hablando? Del sistema operativo Windows o del sistema operativo Mac. No sé si ustedes en su casa o en su trabajo hayan comprado actualmente una computadora. ¿Alguien compró alguna computadora? Actualmente. Yo. 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 Para la carrera, exactamente. Sí. ¿Con qué sistema operativo viene preinstalado o ya viene instalado? MacOS. Es una Mac. Una Mac, sí. Otro, Windows. Windows. Otro, Igual Windows. Windows. ¿Alguien que haya comprado una máquina con Linux? Se supone que son raras de ver, ¿no, profe? Sí, sí. Porque entre otras cosas, los derechos de autor, ¿no? Pero bueno, más adelante lo vamos a ver. Entonces, actualmente, se manejan, o yo manejo básicamente 3 sistemas operativos. El de Windows, el de Mac y el de Linux. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente, el que funciona muy bien, o lo más que se pueda, es es el sistema operativo de las Mac, ¿no? Luego le sigue Windows y el último Linux. Una de las desventajas que tiene Mac es que no hay demasiado software de aplicación para dicho sistema operativo, como lo tiene Microsoft Windows, ¿no? Pero Ahorita bueno, tuvieron como que un nuevo lanzamiento del nuevo chip, el M1, y viene con un traductor que se llama Catalina, y pues ajá, ya cualquier aplicación que puedas descargar en tu celular y aparte de cualquier aplicación de internet, como que lo traduce para el M1 y pues ya abrió más sus ventanas pues para las aplicaciones. sí, qué bueno, qué bueno. Porque te digo, bueno, ahorita lo vamos a platicar, a ver si me da tiempo, los derechos de autor, te digo, el software para Mac no es baratito, ¿no? Es mucho más caro que el de Windows Microsoft. Bueno, continuamos. Entonces ya quedamos que hay 3 sistemas operativos, Windows, Mac y Linux. ¿Para qué me sirve un sistema operativo? Para relacionar el software, software de aplicación, software de juegos, software de desarrollo, ¿con quién?
con el hardware, con la memoria RAM, con el microprocesador, con el disco duro. Me permite esa interrelación. Por eso es bien importante un sistema operativo. Entonces, un sistema operativo puede caer dentro de estas tres áreas. Y de aquí se desprenden muchísimos, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, pues uno de ellos, que hay gente que no lo quiere, lo abuchea, le da asco, es el Windows, ¿no? ¿Por qué le da asco? Porque ellos prefieren lo que es Linux, ¿no? Cada quien sus preferencias, ¿no? Actualmente, ya contamos con Windows 11, hay Windows 10, Windows 8, etcétera, etcétera. Un inconveniente es que para su instalación, se requiere una gran cantidad de espacio en disco duro. Asimismo, tener una buena cantidad de memoria RAM. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, actualmente una computadora con 16 gigabytes de RAM, podemos instalar y trabajar humildemente con un Windows 10, un Windows 11. Pero si tuviéramos una memoria RAM de 32 gigabytes, no estaríamos del 1, ¿no? Pero bueno, entonces ahí tenemos Windows, algunas de sus presentaciones. Tenemos la Mac. Entonces, al igual que en Windows, tenemos el Windows XP, Windows 10, Windows 8, Windows 8, Windows 11. Aquí en la Mac también tienen sus versiones, ¿no? La Maverick, la León, etcétera, etcétera. Aquí tenemos sus presentaciones. Muy bonito, muy bonito. Una cosa en lo particular, yo por eso les decía, si quieren comprar una máquina, ¿para qué la quieren utilizar? Una cosa que yo he admirado siempre de las Mac es su sistema gráfico. Su sistema gráfico, ningún otro equipo lo ha superado. Entonces, por ejemplo, las Mac, luego lo utilizan muchísimo, por ejemplo, en esas revistas del corazón, en esas revistas de arquitectura, en esas revistas donde se requiere una gran nitidez de la imagen. Entonces, es una cosa que yo siempre he admirado, su sistema gráfico, que no lo tiene otras máquinas, ¿no? Entonces, Linux Ubuntu, ¿no? Entonces, Linux Ubuntu es un sistema operativo de código abierto. Esto significa que cualquiera lo puede distribuir, modificar en cualquier parte del mundo. No tiene que pagar algo, pero a cambio de lo que hagas, lo que tú hagas con eso, lo tienes que también distribuir o compartir. Entonces, en las computadoras, actualmente, yo en lo personal no he visto que venda, por ejemplo, una computadora HP con Linux. Y se supone que es gratis, ¿no? Es baratito. Entre otras cosas, porque no hay alguien que le dé respaldo al sistema Linux, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando ustedes compran una computadora Windows, si falla, hay un respaldo de quién. Por ejemplo, en este caso, de la compañía HP o de Microsoft. Si ustedes quieren comprar una Mac, si no funciona su sistema operativo Mac, van a Apple y de alguna manera le resuelven el problema. Pero ¿qué pasa si le instalan o viene instalado con un Linux? ¿Quién se hace responsable de eso? ¿Quién se hace responsable? No hay alguien que se haga responsable. Entonces, por eso yo les comentaba, casi no venden máquinas con Linux, ¿no? Que posteriormente tú, una máquina, por ejemplo, con Windows 8 o Windows 10
le quieras instalar Linux, eso sí lo puedes hacer, ¿no? Pero bueno, cambiando. Entonces, básicamente existen 3 versiones de Linux, que es el Debian, el Red Hat y el Fedora. Y a partir de aquí hay varias versiones o varios sabores. Por ejemplo, de Debian, se deriva el Ubuntu y el Linux Mint. Yo, en lo personal, utilizo mucho el Debian. ¿Por qué? Porque una de las ventajas es que cualquier paquete o cualquier aplicación que instale o que utilice está garantizada. ¿Sale? ¿Cuál es algún inconveniente? Que, por ejemplo, cualquier aplicación que yo utilice tiene un año de retraso. ¿Sale? ¿Qué significa eso? ¿Qué es el tiempo en el que se tarda Debian en probar cada aplicación que yo quiera instalar? Por ejemplo, si yo quiero instalar Ubuntu, yo puedo instalar actualmente, por ejemplo, un paquete que ayer se elaboró o se construyó. Pero eso no garantiza que ese paquete funcione. Tengo paquetes los más actuales, pero no tengo paquetes que funcionen de manera correcta. A diferencia de Debian, que él me dice, yo cualquier paquete que tú instales o aplicación que tú instales, yo te lo garantizo. Obviamente no son los más actuales. ¿Por qué? Porque llevo un año de retraso. Pero bueno, yo el que más utilizo es el Debian. Yo les presenté una computadora Raspberry Pi. Puede utilizar o utiliza una versión de Debian o puede utilizar una versión de Windows. Entonces, yo también por eso estoy eligiendo esa computadora de Raspberry, porque puedo trabajar con Linux o puedo trabajar con Windows. Muy bien. Continuamos. Aquí tenemos una presentación de cómo es un sistema operativo basado en Linux, ¿no? Entonces, uno de los temas con los cuales luego en mis cursos se abordan los alumnos es que se les enseña, por ejemplo, a mover un archivo, una carpeta de un lugar a otro utilizando comandos. Dice, profesor, eso ya es antiguo. Entonces, ¿de qué manera lo puedo hacer? Pues abro mi ventanita, selecciono, por ejemplo, en este caso, una carpeta y lo único que tengo que es arrastrarla y ya me evito de problemas. No hay necesidad de estar enseñando los comandos, ¿no? Entonces, por eso luego los alumnos se aburren porque estarles explicando los comandos, quizá para ellos es muy tedioso, pero sí es importante enseñar los comandos de los sistemas operativos. Continuamos. La interfaz gráfica de usuario, todos los sistemas operativos traen lo que yo le conozco las famosas ventanas. Entonces, ¿y esas ventanas cómo se llaman? La interfaz gráfica de usuario. Entonces, de aquí, pues no hay nada que agregar. Cada sistema operativo tiene sus interfaces gráficas. Obviamente, por ejemplo, la interfaz gráfica de Ubuntu es diferente a Fedora. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no se pueden copiar las ventanitas, ¿no? Hay un común derecho de autor y no se vale que me copies, ¿no? Pero bueno, continuamos. Ya les había comentado algunos puntos entre Windows y Mac. Pues obviamente Mac es mucho, para mí es una versión de Unix. Está muy cuidado, muy protegido, tanto su software como hardware. Y por eso es que el precio de una computadora Mac es muy cara, ¿no? No sé ahorita cómo anden. No sé, me comentan que unos compraron, no sé qué versiones compraron, pero yo creo que andan alrededor como de 40,000 pesos o un poquito más
Bajaron los precios porque por lo mismo de la implementación del nuevo chip, como antes te compraban a Intel, sí le bajaron como 10,000 pesos a las Mac. Sí, qué bueno, gracias. Sí, no, no, no. Ah, es que es otra cosa. Antes, las Mac usaban un procesador de Motorola y luego se cambiaron para Intel, para hacerlas más baratitas. Y actualmente ya cambiaron a otro fabricante que se llama ARM. ¿Pero con qué finalidad? Hacerlas más baratitas, ¿no? Bueno, pues ni tan baratitas. Continuamos. Entonces, aquí hacen una comparación. Si yo pudiera trabajar y tuviera el dinero, yo me compraría una Mac. No hay por dónde, ¿eh? Aunque yo les había comentado, carece de software que al menos yo utilizo, que no se puede correr tranquilamente en una Mac y sí lo puedo hacer con Windows. Continuamos. Entonces, cuando yo quiero comparar o elegir computadoras, me tengo que fijar en el precio, en la estabilidad, en la disponibilidad, principalmente eso, el apoyo, el soporte, el software, yo que los decía, el diseño. Y lo digo aquí en la parte de diseño, la Mac tiene en el monitor una cosa esplendorosa que yo me dedico a la medicina, tener imágenes de alta resolución, verse lo mejor posible. Eso para mí es muy importante, pero bueno, no tenemos eso, trabajamos con lo que se tiene. Continuamos. Entonces, el primero o uno de los primeros sistemas operativos que se lanzó fue Unix. Entonces, este sistema operativo Unix se lanzó para computadoras grandes, el que llamaban mainframe, y y posteriormente se empezaron a utilizar en computadoras más pequeñas. Comprar una licencia de Unix no es barata, no es barata, era muy cara. Entonces quiso un señor, más adelante lo vamos a ver, de una vez, quiso este señor. Este señor trabajó en la compañía de Unix y de alguna manera lo que hizo fue robarse el código y, ¿cómo se dice? De tal manera que el sistema operativo Unix, ahora llamado Linux, fuera gratis. Entonces, cualquier persona lo puede usar, lo puede modificar, le puede quitar cosas, aumentar cosas. Entonces, pero una cosa que yo no logro entender, no hay alguien que se haga como responsable de darle soporte, ¿no? Que si no funciona una cosa, pues que lo trate de mejorar o corregir. No hay alguien, ¿no? Entonces, andan en otra cosa. Bueno, continuamos. Entonces, actualmente, si ustedes quieren o tienen una computadora y le quieren instalar Linux, lo pueden hacer. Y hay muchísimas versiones. No es fácil instalarlo. Requiere su tiempo, requiere su dedicación. La versión más fácil de manejar de Linux es la versión más fácil de manejar y de instalar es la versión de Linux de Ubuntu basado en Debian. Esta versión de Linux de Ubuntu se parece muchísimo a Windows, muchísimo a Windows. Pero bueno, entonces continuamos. Hay otros sistemas Unix, por ejemplo, el BSD. Ese quien lo propuso, la Universidad de California en San José. Ellos proponen una distribución de Unix, igualmente gratis o libre, para que todo el mundo lo pueda usar. Pero esta versión casi no
no ha crecido como con relación a las computadoras personales. Las han ocupado ¿para qué? Para las Mac o para la PlayStation 3 o 4, ¿no? Entonces, para mí las Mac no es otra cosa más que un unit, ¿no? Pero un unit bien hecho. Entonces, yo aquí me quiero detener un poquito para preguntarles, ¿saben si ustedes aquí en México alguien ya ha creado un sistema operativo mexicano? No, no, la verdad no sé. No, tampoco sé. Entonces, algo pasa, ¿no? Porque como que no hay gente, era lo que les decía, trabajando en eso. Por ejemplo, Cuba ya tiene su sistema operativo. En Chile ya también tienen su sistema operativo, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué no lo tenemos, no? Pero bueno, ese es otro asunto. Continuamos. Entonces, además de los sistemas operativos para las computadoras personales, también hay sistemas operativos para los smartphones, ¿no? Y demás cosas. Tenemos el Android, el iOS y el One Phone, ¿no? Entonces, como verán, hay muchísimos operativos. ¿Y cuál es la misión? La interacción entre la aplicación y el hardware, ¿no? Bueno, no sé si esta lámina la pueden descargar del Classroom. ¿En dónde la pusiste, Alan? Pero resume todo lo que o todo lo que he dicho. Alan, ¿me escuchas? Sí, sí, está en ambos lados, está en el Classroom y está en el Drive. Desde ahí pueden descargar la presentación y el PDF. Sí, es que aquí en mi pantalla no está muy grande y no la puedo ver. No sé si ustedes la pueden descargar. No, no la puedo ver. Bueno, pero ¿cuál es la idea? Hace una división entre el software y el sistema operativo. Dentro del software que tenemos, equipos portátiles, equipos de escritorio. Dentro de los equipos portátiles que tenemos, las computadoras portátiles, laptops, las tablets, smartphones, las televisiones y otros dispositivos. Dentro de los sistemas operativos que tenemos, Windows, Linux, Mac. Y dentro de la parte de derecha de que es el software que tenemos, los programas, por ejemplo, pueden ser el de Office, el de Adobe y el de juegos. Muy bien. Esta es una bonita lámina que yo se las quise compartir porque resume todo lo que hasta ahorita he dicho. Continuamos. Nuestro tercer objetivo, ¿qué es el software? Entonces, el software es un conjunto de programas y aplicaciones, instrucciones y reglas que me permiten hacer posible que el hardware de una computadora funcione de manera adecuada. Entonces, dentro del software se incluyen los sistemas operativos, las aplicaciones, la documentación, etcétera, etcétera. Entonces, el hardware y el software siempre van de la mano. Una no funciona sin la otra. Entonces, hay una clasificación típica de software que, por ejemplo, voy a adelantar esta lámina. Esta clasificación clásica, yo tengo mi tipo de software según mis funciones. Yo tengo software de aplicación, software de programación, software de sistema, software malicioso. Por ejemplo, software de aplicación, ¿cuál sería? Un ejemplo muy sencillo sería el Office, ¿no? No sé si ustedes conozcan el AutoCAD, sería otro software de aplicación. Un software del sistema, ¿cuál sería? Un sistema operativo, Linux, Mac, Windows. Un software de programación, ¿cuál sería? Por ejemplo, el lenguaje Python, el Java, el C++, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería un software malicioso? Pues el software para virus,
etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo hablo un poquito del software del sistema. Yo les había dicho que básicamente el software del sistema, ¿a qué se refiere? A los sistemas operativos. ¿Qué sistemas operativos tenemos? Windows, Linux, Mac, Android, iOS, BlackBerry, etcétera, etcétera. Entonces, software del sistema. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con los controladores de los dispositivos? Por ejemplo, hay ocasiones en que yo quiero comprar una tarjeta de red, instalarla en mi sistema, perdón, en mi tarjeta, pero para que funcione, yo necesito instalarle un programita que me permita reconocer esa tarjeta de red. A ese programita o esos programitas se le llaman driver, ¿no? Entonces, más adelante eso lo vamos a ver con más calma. Software de aplicación. Entonces, yo les había comentado ejemplos. Tenemos el Office, el Skype, para ver fotografías, etcétera, etcétera. Los software de aplicación, si ustedes me lo permiten, todavía lo podemos dividir en más. Tenemos software de seguridad, aplicaciones educativas, programas de diseño, programas para medicina, programas para cosas administrativas. Aquí viene una cosa bien importante. Hay algunas personas que hacen sistemas operativos, pero la parte que descuidan es la parte de seguridad. Entonces, por ahí es donde muchos intrusos se meten, porque las medidas de seguridad del sistema operativo son mínimas o carecen de esas medidas de seguridad. Entonces, por eso que mucha gente se dedica al robo de la información, al robo de la identidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, para ese tipo de software también se tiene una cierta clasificación. Entonces, es la clasificación que yo traigo. Por ejemplo, ahorita están el virus, el malware, el spyware, el rootkits, el dealer, el backdoor, los troyanos, los gusanos, el keylogger y este último, el ransomware. Este último está de moda actualmente. ¿Y en qué consiste esa parte? Consiste en que, por ejemplo, yo me meto a tu computadora y de alguna manera la carpeta o el archivo de tus tareas, yo lo cifro. Y si tú lo quieres ver, me tienes que pagar. Entonces, así es como funciona ransomware. Entonces, actualmente este tipo de ataques a las computadoras, al sistema operativo, está muy de moda. Puedo atacar mi sistema operativo, puedo atacar sus datos, puedo atacar cualquier cosa que se me permita. Y a cambio de eso, si yo quiero o tú quieres ¿cómo se dice? Si tú quieres recuperar tu información, me tienes que pagar. Entonces, antes lo hacían a través de cuentas bancarias y daban con los delincuentes. Ahora, ¿cómo lo hacen? Con las famosas Bitcoin, ¿no? Yo te pago con Bitcoin. De entrada no saben de dónde viene, en qué lugar estoy. En otras palabras, no soy rastreable. Entonces, si el tiempo lo permite, vamos a hacer una pequeña aplicación de esta cosa, del ransomware. Entonces, lo que a mí me interesa, el software de programación, que es el más importante, ya que me permite hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. Entonces, entre los software que tengo yo de aplicación, ¿qué tenemos? Los compiladores, tenemos los lenguajes C, Python, etcétera. Tenemos muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué otra cosa?
Una cosa que en programación se utiliza mucho son los famosos llamados IDE. ¿Qué son los IDE? Es como una serie de ventanitas que me permite editar, compilar y ejecutar un programa de una manera muy sencilla. Sin la necesidad de usar los comandos, los dichosos comandos en línea. Entonces, estos IDE son muy utilizables porque, entre otras cosas, yo les había dicho, me permite editar, compilar, depurar, enlazar un programa. Entonces, más adelante, mi compañero Alan les va a explicar y utilizar una IDE, o eso espero. ¿Qué más? Entonces, la clasificación de los diferentes tipos de software. Tenemos los editores de texto, los entornos de desarrollo, los depuradores de código, los compiladores. ¿Cuál es la clasificación moderna del software? Entonces, el proyecto G1 lanzó una iniciativa y una clasificación de software basado en los derechos de autor. Entonces, eso me permite tener un mejor control, tanto para poder demandar a una persona que está copiando o se quiere robar el software que yo estoy produciendo. Entonces, esa clasificación de software es la siguiente. Tenemos un freeware, shareware, software libre, software de código abierto, software privado y software comercial. Entonces, empezamos. ¿Qué es el software freeware? El freeware es todo el software que yo puedo bajar, instalarlo en mi computadora y además lo que yo baje lo puedo compartir en otra computadora. Todo eso de manera gratis. Ejemplo de este tipo de software, ¿cuál es? Por ejemplo, hay algunos juegos o unos fabricantes de juegos que su sitio ponen las versiones beta. Esas versiones beta ustedes la pueden utilizar y estar jugando. Por lograr esas versiones beta, me comenta una persona que yo consulté, vamos a suponer que es un juego que tiene 10 niveles de complejidad. Por lograr siempre esas versiones beta, te permite jugar al menos 3 niveles de complejidad. ¿Quieres pasar al nivel 4? Ya tienes que pagar. ¿Sale? Entonces, me comenta mi compañero que yo consulté que él sí está muy metido en esta cosa de los videojuegos. Lo que él hace es él estar bajando constantemente esas versiones beta, entre otras cosas para estar jugando y ver qué cosas puede agregarle a sus proyectos de juegos. Entonces, es un ejemplo muy sencillo de qué es el software freeware. Otro ejemplo, otra clasificación del software es el software shareware. Un ejemplo típico de este software es que algunas aplicaciones ustedes las pueden bajar en su computadora, pero no las pueden compartir en otra computadora. Entonces, ustedes bajan su software, lo instalan, y ese software que ustedes instalan, por regular, siempre dura 30 días, 28 días. Una vez que ya transcurrió ese periodo de tiempo, si ustedes están interesados en esa versión o en ese software, ¿qué tienen que hacer? Pues comprarlo, ¿no? Entonces, casi algunos software tienen esa posibilidad de un software de prueba que le llaman por 30 días. Yo en mis diseños, yo lo que hago, bajo esas versiones y pruebo mis diseños con esas versiones.
Desgraciadamente, ese software que yo utilizo es mucho, pero mucho, muy caro, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, utilizo las versiones por 30 días. Y el famoso software libre, ¿no? Ese software libre tú lo puedes bajar, lo puedes modificar, lo puedes cambiar, le puedes quitar cosas, poner cosas, etcétera, etcétera. Cosas que antes no puedes hacer con las dos clasificaciones que les mencioné. ¿Por qué? Porque aquí lo que tú bajas es el código fuente. El código fuente tú lo bajas, lo puedes compilar y lo instalas en tu computadora. A diferencia de los dos clasificaciones que yo bajé, no me dan mi código fuente. Entonces, este es software gratis, tú lo puedes instalar. En otras palabras, tú te haces bola con esto. Entonces, otro tipo de clasificación es el software de código abierto. Entonces, volvemos a lo mismo. Tú lo puedes modificar, tú lo puedes copiar, pero con ciertos permisos. Y otra cosa que ponen es que como tú estás haciendo uso de esas cosas para tus propios proyectos, lo que tienes que hacer es compartir esos proyectos con la demás comunidad o con las personas que están interesadas en ese tema, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos que traten de usar software propietario de tal manera que lo que ustedes hagan lo puedan vender, ¿no? Porque, por ejemplo, hacer una aplicación, hacer un programita, un buen programa, por lo menos luego te lleva 6 meses, ¿no? Y esos 6 meses, pues de alguna manera los tienes que cobrar y cobrar bien, ¿no? Pero bueno, y aquí tenemos el software comercial, es otra clasificación, era lo que les decía, su finalidad es hacer dinero, generar ganancias monetarias, y vale la pena, muchachos, vale la pena que ustedes hagan las cosas bien, las hagan de manera excelente, y que al final de la terminación de sus programas, de sus proyectos, tengan un cierto beneficio, ¿no? Una cierta ganancia. Yo les quiero comentar algunas cosas. Por ejemplo, yo muchas veces he sido director de tesis o sinodal de tesis en el área de computación y me han presentado excelentes proyectos. Pero pues no quieren dar ese paso final, ¿no? Por ejemplo, hacer una buena base de datos y poderla vender, no lo quieren hacer. Porque entre otras cosas, lo que ellos quieren es ya titularse y ponerse a trabajar. No le quieren dedicar más tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo en el área de medicina me presentaron un software que me permite reconstruir un cerebro en 3 dimensiones. Les quedó magnífico, pero no quiere dar ese tiempo, ese paso para poder comercializarlo, ¿no? Y ganarse, ¿cómo se dice? Pues un dinero, ¿no? Porque es bastante tiempo lo que le dedica, ¿no? Entonces, mi sugerencia es, vale la pena, primero que hagan las cosas y que las hagan bien. Y si ustedes hacen las cosas bien, una consecuencia de eso es que probablemente ganen dinero o probablemente ganen un reconocimiento a la hora de publicar su trabajo. Entonces, esa es mi sugerencia. Hasta aquí dejamos la clase por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario.